Lo puedo quitar, ¿verdad, pastor? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, hace como 7 años que me acuerdo de haber visto a su pastor y yo pensé que él venía de misionero a la Ciudad de México, pero veo que está aquí en Puebla. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, ¿no? Por lo que el Señor les ha dado, muy hermoso templo y yo creo sinceramente de que Dios tiene más cosa para ustedes. Dios tiene más cosa para ustedes. Hermanos, en esta mañana, gracias, pastor, por el privilegio que me das para estar en su púlpito. En esta mañana, hermanos, si pueden ir conmigo, por favor, vamos a el libro de Juan, por favor. Voy a poner la hora porque no vaya a ser que les predique, les enseñe una hora. Vamos conmigo, por favor, el libro de Juan. Capítulo 1, del versículo 1 hasta el 3, ¿está bien, por favor, hermanos? Dice el versículo 1 así, por favor, vamos conmigo, por favor. El versículo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 2 dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a orar para empezar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por tu misericordia. Padre, te pedimos que prolongues un poquito más de tu misericordia para con nosotros, para predicar el Evangelio, para alcanzar más gente para ti, Señor, y te doy gracias por esta iglesia. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí en esta mañana, y pido una oración muy especial por el que vaya a ser presidente, Señor. Usted ya sabe quién va a ser. Padre, te pido que hagas misericordia para que Él nos deje predicar el Evangelio libremente y podamos alcanzar más gente para usted. Te damos gracias por todo y bendice esta escuela dominical y la predicación y todas las actividades que se va a hacer hoy para adorar su nombre. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema de hoy va a ser Jesús es Dios. El nombre de Jesús quiere decir el Salvador. Jesús quiere decir el Salvador. Cristo quiere decir el Mesías, el prometido, el ungido de Jehová. Jesucristo quiere decir el Salvador del mundo. ¿El Salvador de qué? De nuestros pecados. Hermanos, el día de hoy el mundo allá afuera usa el nombre de Jesús como que si no tuviera ninguna validez. Como que para ellos el nombre de Jesús ya no existiera, como que el nombre de Jesús ya se perdió como 2000 años. Para ellos decir Jesús ya no le hace efecto a ellos. Pero la palabra Jesucristo quiere decir el Salvador, el Mesías, el prometido de Dios. Hermanos, sin Jesús, como cristianos nosotros sabemos que sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay vida eterna. Sin Jesucristo no hay salvación en el mundo. La palabra de Dios nos enseña aquí, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo. El verbo quiere decir la palabra.
y el verbo y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. El capítulo 1, 14 nos da la explicación. Mira, dice el versículo 14, y aquel verbo, aquella palabra, ¿qué dice? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria quiere decir grandeza, hermanos. Gloria, vimos su grandeza. Grandeza, ¿qué dice? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, para el mundo el nombre de Jesús es algo que no es importante para ellos. Pero para nosotros como cristianos, el nombre de Jesús es el nombre más dulce. Es el nombre más dulce. Sin Jesús no existiría la iglesia, no existiría salvación, no existiría vida eterna. Vamos conmigo, por favor, aquí, Salmo 119, versículo 89 y 90, por favor. Guarde su lugar allí. Vamos conmigo, el libro de Salmos, capítulo 119, por favor. Versículo 89 al 90, por favor, dice la palabra de Dios así. Para siempre, oh Jehová, ¿qué dice? Permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Hermano, Jesús nos enseña la palabra de Dios que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Jesús ya existía en el cielo antes de que viniese en este mundo. La palabra ya estaba con Dios antes de que viniese en este mundo. La palabra de Dios. La palabra de Dios está en los cielos. Ustedes saben, hermanos, de generación en generación han habido muchos que han querido destruir la bendita palabra de Dios, el nombre de Jesús, pero no han podido, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque Dios es eterno, Jesús es eterno. Él ha existido, existe y existirá por toda la eternidad. Él es Dios sobre todas las cosas. Esto es muy importante porque se levantan sectas, religiones falsas y ahora dicen que el nombre de Jesús ya no tiene valor. Para el hombre, el nombre de Jesús no tiene valor. Para ellos Jesús es simplemente una persona. Pero no, hermano. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Vamos conmigo, regresamos aquí al libro de Juan, por favor. Capítulo 1, por favor, dice 1:1, otra vez aquí, por favor. Para entender esto, por favor, dice aquí, en el principio, ¿qué dice? Era el verbo, era la palabra de Dios. Y el verbo y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, y el versículo 3, por favor, todas las cosas, ¿qué dice? Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús el universo no existiría, así de simple. Sin Jesús nada de lo que vemos existiría, porque Jesús es Dios sobre todas las cosas. Él creó las cosas que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos conmigo, por favor, Colosenses 1:15 al 18. El libro de Colosenses, por favor. Uno 15 al 18, por favor. Dice la palabra de Dios aquí, el 15. Él es la imagen, que dice, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay, ¿qué dice? En la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos,
Por la mano de Jesús fueron creadas todas las cosas. Él no es cualquier persona. Él es Dios sobre todas las cosas. Esto es importante entenderlo porque si hermanos, cuando usted sale a testificar, cuando yo salgo a testificar, lo que nosotros tenemos que dar a entender a la gente que el único nombre para poder llegar al cielo, su nombre es Jesús. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Es lógico, porque Cristo vino al mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido. Un ángel, una persona no nos puede salvar, solamente Dios. Esto lo vamos a ir viendo. Dice, vamos conmigo por favor, es necesario ver esto, vamos conmigo, el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24, por favor. Guarden su lugar ahí en Colosense, ahorita regresamos. El libro de Juan 23 al 24, por favor. Algunos ya se lo saben de memoria, pero es importante verlo. Dice la palabra de Dios aquí, Juan 4:23, dice la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Qué dice? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué dice ahí? Dios es espíritu, o sea que tú no lo puedes ver. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, que dice, que adoren. Hermanos, Jesús tomó forma de hombre, se hizo carne para que Él pudiera salvar al mundo, para que Él pudiera tener una comunicación contigo verbalmente. Él vino, hizo muchos milagros, pero Dios es invisible, nadie puede ver a Dios. Pero ¿cómo podemos ver a Dios? Por Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Vimos su gloria como la gloria ¿de qué? Del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Hermano, Colosense, voy a seguir aquí 1:18, dice así, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Él es la cabeza de la iglesia. Sin Jesús tú y yo no podemos hacer nada. Si nosotros no predicamos el nombre de Jesús, no podemos hacer nada. Si Jesús no edifica la iglesia, no podemos hacer nada. Él es el corazón de la iglesia. Usted, no sé si usted sabe del hacha, ¿verdad? Para cortar árboles. Si se cae ese fierro, tú no puedes cortar un árbol. Es igual con Jesús. Él es un tesoro para nosotros. Para el mundo el nombre de Jesús ya no existe. Para otras religiones, otras sectas piensan que el nombre de Jesús, Jesucristo, para ellos es cualquier hombre, pero para nosotros no. Él es el creador de todas las cosas. Él es el camino para llegar al cielo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, es muy importante entender esto, que el que salva las almas es Jesús. Sin Jesús nadie puede llegar al Padre. Sin Jesús nadie puede llegar al Padre. Hay sectas y religiones quitan el nombre de Jesús, entonces ¿cómo pueden llegar al cielo? No van a llegar al cielo, van a ir al infierno. Porque Dios puso a Jesús, el nombre de Jesús, para que tú y yo podamos llegar al cielo. Dice la palabra de Dios, vamos conmigo, el libro de Juan 8:56 al 59, para que podamos confirmar nuestra fe que es Dios sobre todas las cosas. El libro de Juan capítulo 8, por favor.
versículos 56 al 59. Dice el 56, Abraham, vuestro padre, ¿qué dice? Se gozó de que había de ver, ¿qué dice? Mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene, ¿qué dice? 50 años y ha visto, ¿qué dice Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra yo soy quiere decir el eterno Dios, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Hermanos, Jesús probablemente él tenía 30 años cuando iba a comenzar su ministerio. Y lo veían joven, así como yo, ¿verdad? Lo veían joven, así como su pastor también está joven todavía, tiene toda la potencial todavía. Lo veían joven y él dijo, mira, él ya había visto a Abraham. Y ellos no podían entender su mentalidad física, ellos no podían entender cómo es posible de que tú tienes 30 años y has visto a Abraham. Abraham hace más de 1000 años que él existió. ¿Cómo lo viste tú? Y él dijo, mira, antes de que Abraham fuese yo, soy. Él estaba diciendo, mira, yo ya existía antes de que Abraham existiera. Yo soy el Dios eterno, el que era, el que es, el todopoderoso, el que hizo el universo. Porque el único que usó esa palabra es Dios, Jehová de los ejércitos. Vamos conmigo para ver esto más a fondo. Vamos conmigo, por favor, aquí el libro de Éxodo, por favor. Capítulo 3, versículo 14, por favor. Éxodo 3, 14, por favor. Dice la palabra de Dios aquí, el versículo 14. Y respondió Dios, ¿qué dice? A Moisés, yo soy, ¿qué dice? El que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo le voy a decir a los hijos de Israel? ¿Cómo le voy a decir, cuál es tu nombre? Y él dijo, yo soy el que soy, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, el eterno Dios. Y Jesús está diciendo aquí, mira, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hermano, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo, Él es el Dios eterno, hecho carne y habitó entre nosotros. Él es el único que puede salvar nuestras almas. No puede haber otro. No puede haber otro intermedio. Solamente el nombre de Jesús. El diablo lo que quiere hacer, Satanás, es hacer el nombre de Jesús más bajo. Hacerlo más bajo, porque él sabe bien que si la gente no confía en Jesús no pueden llegar al cielo. Por eso usa a sectas de que dicen que Jesús ya no es Dios. Ellos dicen, mira, Jesús es cualquier persona. No, eso es mentira. Usted acuérdense que Satanás es padre de mentiras. Hermanos, vamos aquí, por favor, regresamos el libro de Juan para comprender esto mejor. Juan capítulo 18, versículos 5 al 6. El libro de Juan 18, 5 al 6, por favor. Dice la palabra de Dios aquí, y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Hermano, nos dice la palabra de Dios que Jesús se fue al monte de los olivos a orar, cuando ya lo iban a arrestar. Pero Judas agarró sus alguaciles, los sacerdotes y otros llegaron a buscar a Jesús. Y Jesús es valiente. Él se paró en medio. Los pastores debemos ser valientes, ¿verdad, pastor? Siempre ellos son los que se paran delante de cualquier problema. Y Jesús se paró en delante. Dijo, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y vemos aquí, vamos conmigo por favor, ¿qué es lo que pasó aquí? El versículo
El versículo 6 dice, cuando les dijo, ¿qué dice? Yo soy. Retrocedieron y ¿qué dice? Y cayeron a tierra. Solamente cuando él dijo, yo soy. Y todos retrocedieron y cayeron en tierra. Porque nadie podía usar la palabra yo soy, y él cuando la usó con poder, todos cayeron a tierra. Porque él es Dios sobre todas las cosas, el eterno Dios, el eterno Dios. Él sigue siendo el yo soy, el gran yo soy, el eterno Dios, hermano. Nosotros tenemos que entender de que Dios es, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Vamos conmigo ya a Apocalipsis 1:8, por favor. El libro de Apocalipsis 1:8 dice, bueno, el versículo 7, por favor, dice, he aquí que viene con las nubes, ¿qué dice? Y todo ojo le verá, y los que le, ¿qué dice? Le traspasaron. ¿A quién le traspasaron? A Jesús, una lanza en su costado. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Él dice, yo soy el alfa y la omega, principio, ¿qué dice? Y fin, dice el Señor, el que era, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús está diciendo, yo soy el Dios eterno. El que traspasaron, un día yo voy a regresar. El que era, el que es, el que ha de venir, el gran yo soy. Él es el Dios sobre todas las cosas, hermano. Para nosotros el nombre de Jesús, Jesús es el Salvador del mundo. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Jesucristo, ese nombre no se ha perdido todavía y nunca se va a perder. Él es eterno. Él es eterno. Aunque los cielos y la tierra pasen, el nombre de Jesús va a existir por toda la eternidad. Va a existir por toda la eternidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por favor, vamos conmigo. Timoteo, por favor. Hermanos, 3:16 dice la palabra de Dios aquí. E indiscutiblemente grande, ¿qué dice? Es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿qué dice? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, predicado a los gentiles, el nombre de Jesús se tiene que seguir predicando a los gentiles hasta que Él venga. Tú y yo tenemos que predicar la palabra del nombre de Jesús a todo ser humano hasta que Él venga por su iglesia. Lo que sigue es el rapto que nosotros vamos. Pero por ahora es el tiempo de la gracia. Gracia quiere decir un favor no merecido. Ellos, los de allá afuera, no merecen nada. Tú tampoco y yo no merecemos nada, pero por la gracia de Dios, un favor inmerecido, fuimos salvos para llegar al cielo. Para llegar al cielo. Pero dice aquí, predicado a los gentiles. El nombre de Jesús se tiene que seguir predicando a los gentiles. Tiene que seguir predicado a los gentiles. El Espíritu de Dios sigue derramando sobre los que creen en Él. El Espíritu Santo viene a morar al corazón de ellos y cuando mueran van a ir al cielo. El tiempo de la gracia es ahora. No se ha cerrado eso. No sé cuánto tiempo más Dios pueda prolongar su misericordia para nosotros, yo no sé. Pero mientras Dios prolongue su misericordia para nosotros, para México, nosotros tenemos que seguir ganando almas. Para mí me gusta México, es bonito México. Vas por ahí, tacos, aquí ya probé otro tipo de comida, en Guerrero otro tipo de comida, México otro tipo de comida. Cada estado es diferente. Y la gente es bonita, México es muy bonito, México. México no hay dos, dicen, ¿verdad? Pero lo más importante es predicar el evangelio. Aunque usted no sabe hacer nada, eres un fracaso, sea lo que sea en tu vida,
Pero si tú predicas el nombre de Jesús, eres un gran exitoso. Cuando tú estás desanimado y gana a alguien para Cristo, y el gozo del Señor te va a levantar y te va a animar. Sí, el nombre de Jesús no se ha perdido. El nombre de Jesús sigue vigente hasta el día de hoy. Dice aquí justificado, ¿qué dice? En el Espíritu, visto de los ángeles, predicado, ¿qué dice? A los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, en grandeza. Él va a volver a venir por su iglesia. Él va a volver a venir por su iglesia. Hermanos, no hay duda de que Jesús es Dios sobre todas las cosas, y por lo tanto tú y yo debemos de predicar el nombre de Jesús. Vamos conmigo, Lucas 5, 17 al 25, por favor. El libro de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 25. Dice el versículo 17, aconteció un día que él estaba, ¿qué dice? Enseñando, él enseñaba, y estaban sentados, ¿qué dice? Los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí estaban los doctores de la ley. Los doctores de la ley es que ellos sabían mucha Biblia, sabían de Génesis hasta Malaquías. Ellos saben más Biblia que tú y yo. Saben más Biblia que tú y yo. Sabían mucha Biblia, sabían mucho de la palabra de Dios. Y ellos estaban sentados escuchando a Jesús. Pero es bueno sentarse, escuchar. Pero ¿saben qué es lo que hacían ellos? Querían juzgar a Jesús. A ver qué es lo que él va a decir, todo eso acerca de Dios, todo. Querían atacar a Jesús, querían buscar cómo atacar a Jesús, pero no lo podían atacar porque Él es Dios mismo. Él escribió la palabra de Dios. Pero lo más importante que podemos ver aquí, hermanos, es que solamente hay alguien que puede perdonar pecados. Solamente es Dios el que puede perdonar pecados. El hombre no puede perdonar pecados. Solamente hay alguien que puede perdonar pecados. ¿Usted está de acuerdo en eso, verdad? Hasta usted y yo, que no sabemos mucho de la Biblia, sabemos que solamente el que perdona pecados es Dios. Y los doctores de la ley, ellos sabían mucho de la Biblia, y ellos sabían también de que decía, mira, el único que puede perdonar pecado es Dios. Nos dice la palabra de Dios aquí el versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho, ¿qué dice? A un hombre que estaba, ¿qué dice? Paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Jesús estaba enseñando y trajeron a un hombre paralítico, querían ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo. A causa de la multitud subieron, ¿qué dice? Encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Buscaron la manera de cómo ponerlo delante de Jesús. Lo que yo sé es que aquí hay jovencitos, y creo que no están los jóvenes aquí, pero los jovencitos que están allá en la escuela, en su escuela, o jovencitas, tienen muchísimo talento. Ellos tienen muchísimo talento. Un joven pones una escalera y se va a subir corriendo hasta allá arriba. Va a poder arreglar allá arriba. Un joven tiene mucho talento para cantar, para traer gente a la iglesia. Dice la palabra de Dios que el joven, la juventud, su fuerza es para él. Él tiene mucho talento, los jóvenes. Ellos buscaron la manera de cómo abrir el techo y poner a aquel paralítico delante de Jesús. Y aquí el versículo 20 dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, ¿qué dice? Tus pecados te son perdonados. Cuando ellos pusieron al paralítico delante de él, luego él dijo: mira, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabe qué empezaron a hacer los doctores de la ley? Vamos conmigo, por favor, el 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron, ¿qué dice? A cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Ellos sabían perfectamente que el único que puede perdonar pecado es Dios. Tú y yo, si alguien viene y dice, mira, tus pecados te son perdonados, tú le vas a decir, estás diciendo blasfemia, porque el hombre no puede perdonar pecados. Él es un hombre pecador igual que tú y yo. Ellos dijeron, mira, ¿cómo es posible él siendo hombre y dice, tus pecados te son perdonados? Vamos conmigo, por favor, el versículo 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo, Él conocía los pensamientos, Él conoce tu pensamiento, qué es lo que está en tu corazón, tu mente ahorita. El 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es lo que es más fácil? Es fácil decir tus pecados te son perdonados. Por ejemplo, si yo le digo al hermano, le digo, mira, hermano, tus pecados te son perdonados. Es muy fácil decirlo. Pero si fuera un hermano que fuera paralítico y le dijera, mira, sanar a aquel paralítico, es más difícil. Por ejemplo, si está un paralítico aquí y tú le dices, mira, levántate, yo no lo puedo hacer. Tú tampoco, me imagino. Pero Jesús sí lo pudo hacer. Él estaba el paralítico ahí y le dijo, mira, levántate y anda. Él estaba sentado así, estaba el paralítico y Jesús primero le dijo, mira, tus pecados te son perdonados. Y como que los que estaban ahí no le creyeron. Dijeron, ¿quién es este hombre que puede perdonar pecados? Y él diciendo, mira, no me creen, pero lo voy a demostrar con hechos. Con hechos. Y cuando le dijo al paralítico, levántate y anda, él se levantó y la gente quedaron maravillados. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Es más difícil levantar a un paralítico. Es como decir que tus ojos te sean abiertos. Es más difícil abrir los ojos del ciego que decir tus pecados te son perdonados. Pero para que él, comprobando de que él puede perdonar pecados, demostró de que lo que él dice es verdad. Él perdonó el pecado y mostrando, mira, para que veas que yo tengo autoridad de perdonar pecados y también de sanar a este paralítico. Y él sanó y caminó. Ustedes, lo que han puesto su fe en Jesús, han visto lo que Dios ha hecho en su corazón. Dios no es mentira, Dios es verdad. Jesús es verdad. Él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué dice? Le levantó de los muertos, serás salvo. El día que usted recibió a Cristo, Cristo ha cambiado su vida. Él ha hecho. Ahora lo que quiero afirmar aquí es que ningún hombre puede perdonar pecados, solamente Dios. Jesús es Dios sobre todas las cosas, hecho carne, y Él tiene autoridad de perdonar pecados. Me da, ¿cómo se llama eso? Me da como risa, se puede decir. Los testigos de Jehová son muy chistosos. Ellos son muy chistosos. ¿Por qué son chistosos? Porque ellos sin Jesús no pueden llegar al cielo. Han quitado a Jesús, entonces ¿cómo pueden llegar al cielo? ¿Quién puede perdonar sus pecados? Ni creen que existe el pecado. Ellos no predican el pecado. Entonces ¿cómo pueden llegar al cielo? Ellos quieren un mundo paz, dicen, pero sin alguien que perdone pecados no puede haber paz. Un nuevo nacimiento no puede haber paz. No puede haber paz. Algo que yo escuché de Big Bang, la gran explosión. Dice, mira, se explotó y vino de la nada. Ahora los mismos ateos que dicen que no creen en Dios, creen extraterrestres. Creen extraterrestres. Entonces, ¿cómo existió el extraterrestre? Si de la explosión no hubo nada. Nosotros dicen que venimos de los changos. Ahora, ¿qué van a inventar de lo extraterrestre? ¿Cómo vinieron? ¿Cómo existieron los extraterrestres? Si viene de la nada. El hombre está cegado en su mentalidad.
Tú y yo, usted y yo tenemos la verdad, que es Jesús. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para que tú puedas llegar al cielo, el único camino es Jesús. La iglesia primitiva, lo único que ellos predicaban más es el nombre de Jesús. Pedro, Juan, lo que ellos predicaban es Jesús, exaltar el nombre de Jesús. Lo llenaron allá en Jerusalén con esa doctrina, con esa enseñanza, el nombre de Jesús, porque ellos sabían bien que Jesús tenía la autoridad de perdonar pecados. Él es Dios hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, su grandeza. Hermano, Él sigue siendo Dios. Él puede perdonar pecados. Vamos conmigo ya aquí, dice, mira, el 24, por favor. 5:24, el libro de Lucas 5:24, mira. 23 dice, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue, ¿qué dice? A su casa, ¿qué dice? Glorificando a Dios. Hermanos, el nombre de Jesús no se ha perdido. Él es grande. El nombre de Jesús es grande. Jesucristo. Dice la palabra de Dios, un día los que están en el cielo, en la tierra y los que están debajo de la tierra en el infierno, confesarán con su lengua que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. Él es el Dios sobre todas las cosas. Él es el creador del universo, hermanos. Vamos conmigo, Hechos 16:30 al 33, por favor. El libro de Hechos 16:30 al 33, por favor. Dice la palabra de Dios aquí, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que el mundo hacen allá afuera, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La gente no entiende si es por hacer buenas obras o tener una religión, no entiende la gente. Pero tú y yo sabemos qué ellos van a hacer para ser salvos. Solamente cree el nombre de Jesús. El paralítico creyó en Jesús, fue perdonado su pecado y fue sanado al instante. Fue sanado al instante. Dice el versículo 31 aquí, por favor. Ellos dijeron, ¿qué dice? Cree en el Señor, ¿qué dice? En el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Para llegar al cielo es el nombre de Jesús. Es para usted y yo los que hemos sido rescatados, el nombre más dulce, su nombre es Jesús. Cuando usted y yo estamos agradecidos con Dios, vas a salir allá afuera y vas a gritar como loco. El nombre de Jesús es el nombre más dulce. Entre más predique la palabra de Dios, entre más predique a la gente la palabra de Dios, usted y yo ya no vamos a tener vergüenza de predicar el nombre de Jesús. Para usted y yo va a llegar a ser que el nombre de Jesús va a ser el nombre más dulce. Porque Jesús es Dios sobre todas las cosas. Jesús es Dios sobre todas las cosas, hermano. Gracias, hermano, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Vamos conmigo, por favor, que Jesús permanece para siempre. Aquí el libro de Juan 8:31 al 36, por favor. Vamos conmigo, Juan 8:31 al 36. El libro de Juan, capítulo 8, 31 al 36, dice la palabra de Dios.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice? Creído en él: si vosotros y ustedes permaneciereis, ¿qué dice? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, ¿qué dice? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Es Jesús. Y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? El 34, por favor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Hermanos, la gente que vive allá afuera son esclavos de pecado. Dice que Satanás vino para matar, hurtar, vino a destruir. Y Jesús vino para dar vida en abundancia. Es como cuando baja un río, ¿verdad? Tú puedes tomar el agua que quieras. Él es el agua viva. Hermano, dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Si usted ha dado su vida, su corazón a Jesús, Él va a limpiar su casa. Él permanece para siempre y para siempre va a permanecer en su corazón, en su vida, en este mundo. Y después de la muerte, allá en gloria con Él. Allá en gloria con Él. El 35 dice, 36 dice: así que si el Hijo, ¿qué dice? Os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Hermanos, dice la palabra de Dios: si permaneces en mi palabra. El mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mientras usted esté en la iglesia escuchando predicación, usted va a permanecer para siempre. Usted teniendo a Jesús en nuestro corazón, vamos a permanecer para siempre. Él es nuestra guía, Él es el Dios eterno, Él es el único que puede salvar las almas. Vamos a ver dos versículos ya para terminar. Juan 14:6. Juan 14:6, por favor. Aquí mismo Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy, ¿qué dice? El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al cielo es Jesús. Y para que usted y yo no andamos en tiniebla, vamos, Juan 8:12 dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, que dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, el único que puede perdonar pecados, su nombre es Jesús. El gran yo soy, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, predicado a los gentiles. Usted y yo vamos a seguir predicando el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no se ha perdido. Él es el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra. Un día vendrá por nosotros otra vez. Así que mientras otras sectas, otras religiones dicen que el nombre de Jesús se ha perdido, usted y yo, para el nombre de Jesús, es el nombre más alto para nosotros. Porque el único que puede perdonar pecados y llevar las almas al cielo. Vamos a orar para terminar. Padre celestial, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por mis hermanos, te damos gracias de que tu palabra confiamos y sabemos que Jesús es Dios sobre todas las cosas y el único que puede salvar las almas. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, disculpe. Muy bien, gracias hermano.